faites la prière après. Hein? Vous allez faire la petite prière après. Oui, faire la prière. Es que el padre Louis-Marie Doblinière nació en 1949 en Madrid, así que está en su país. Y fundó hizo estudios de astrofísica, ¿es eso, no? Sí, eso. Así que miraba ya al cielo. Pero tuvo algunos años de agnosticismo, es verdad, ¿no? Sí, entonces, conoce un poco las dificultades que pueden tener los que no creen. Después se entró en una comunidad benedictina, pero no le gustaba porque faltaba un poco la doctrina, y entonces, algunos años después de su ordenación sacerdotal, fundó a la Fraternidad San Vicente Ferrer en Francia en 1979, en Chemeray-le-Roi, es un pequeño pueblo ahí en el oeste de Francia, y que fue reconocida en el 88 por el Papa Juan Pablo II. ¿Qué tengo que decir? ¿C'est tout? Et que dites qu'on est 21, qu'on est les 3 points de la spiritualité. Sí, somos 22 religiosos en Chemeray-le-Roi de espiritualidad dominicana, es decir, para nosotros lo que animó el padre Doblinière para fundar esta comunidad en los 3 puntos muy importantes de las observancias tradicionales, la regla de los dominicos, la liturgia tradicional y una doctrina, una formación íntimamente tomista, según la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Bueno, es el proyecto que consiguió hacer nuestro fundador. Rezamos un poco. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, Sancte Joseph, ora pro nobis. Beate Pater Dominice, Ora Sancte Thomas, ora pro nobis. Buenos días, me conmociona un poco hablar castellano con ustedes. Creo que es la primera conferencia pública que hago en esta lengua, que fue mi lengua maternal, pero como muy pequeño niño. ¿Puede la inteligencia alcanzar la verdad en asuntos religiosos? Primero, lo que está en juego. Como cristianos y como católicos, queremos compartir con todos nuestro mayor tesoro. Queremos que todas las personas conozcan y amen a Cristo y a su Iglesia. Queremos ayudarles a dar libremente un paso hacia el verdadero Dios personal y trinitario, hacia Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y hacia la verdadera Iglesia fundada por Él. Queremos ayudar a aquellos de nuestros contemporáneos que buscan, hay algunos, por lo menos, que están buscando, a descubrir y adherirse a pesar del indiferentismo imperante a la verdad en materia religiosa. Este objetivo presupone que la inteligencia humana, incluso en las condiciones que le son propias, como resultado del pecado original, puede, con la ayuda y la gracia de Dios, alcanzar esta verdad en materia religiosa. Esto, como anciano agnóstico, me interesa mucho. La sociedad contemporánea está marcada por el legado de la Ilustración del siglo XVIII, por el racionalismo del siglo XIX y por el materialismo del siglo XX. En este principio del siglo XXI,
domina lo que Benedictino XVI, On dit comme ça. Benedicto. Benedicto, mais on dit 16 ou 16. 16. Benedicto XVI llamó la tiranía del relativismo. Muchos de nuestros contemporáneos niegan o dudan de la posibilidad de alcanzar la verdad fuera del ámbito de la ciencia en su sentido moderno. Niegan especialmente que el hombre pueda alcanzar la verdad en asuntos religiosos. La crisis de la metafísica, eso también me interesa mucho porque hice un doctorado de metafísica en París, en la Sorbonne. La crisis de la metafísica ha imbuido a la cultura dominante de un profundo escepticismo y a veces de una completa desesperación al respecto. El agnosticismo dice: no se puede saber algo, nada seguro sobre asuntos religiosos. El relativismo afirma que todo lo que creemos saber en el campo de la religión tiene el mismo valor. Estos dos prejuicios constituyen los dos pseudocertezas de la Europa nihilista, combinando todas las tendencias políticas. Las viejas estructuras de transmisión, como las escuelas, de transmisión del conocimiento, a menudo se han convertido en estructuras de pecado contra el espíritu. Por lo menos en Francia, creo que está igual aquí en España, ¿no? Bueno. El relativismo difundido por las estructuras educativas oficiales, colegios y universidades, y por los medios de comunicación de masas, se han asentado ampliamente entre los cristianos, particularmente dentro de la Iglesia Católica. Este relativismo, en relación con la verdad, sostiene una idea central. Todas las religiones, incluso la ausencia de cualquier religión, vivida de buena fe, son iguales desde el punto de vista de la salvación. Eso es el discurso que se oye, por desgracia. También se asume ingenuamente que esta buena fe sería universal, pues que es totalmente falso. Bueno. Esta idea es la responsable de la apatía por evangelizar, de la ausencia del espíritu misionero que muchos católicos muestran. Si nos salvamos indiferentemente, sin importar la creencia, ¿por qué evangelizar? Si la sinceridad de cada uno lo convierte en un cristiano anónimo, como decía un teólogo progresista muy famoso, cristiano anónimo, ¿por qué anunciar a Cristo? Si todas las comunidades son igualmente portadoras de salvación, ¿por qué hacer proselitismo para que los hombres reciban el bautismo en la Iglesia Católica? Afortunadamente, hay católicos, como ustedes piensan, que según la enseñanza de Cristo y las exhortaciones del magisterio proclaman la verdad de la revelación cristiana y la necesidad del bautismo en la verdadera Iglesia. Pero se encuentran con la oposición de los no católicos, lo cual es bastante comprensible. Pero también están abierta o encubiertamente sujetos a reticencias, objeciones y obstáculos, manifiestos o ocultos, por parte de los católicos fieles, sacerdotes, organismos oficiales, obispos, conferencias episcopales, incluso consejos pontificios. Lo digo más, pero hay. La falta de interés, el texto es un poco anciano, la falta de interés por evangelizar a nuestros hermanos musulmanes, por ejemplo, como se ve en Francia, porque hay muchos musulmanes. No sé si es la misma cosa aquí, pero en Francia hoy en día muchísimos.
Por ejemplo, o incluso la negativa rotunda a anunciarles a Cristo, que se encuentra en algunos sacerdotes, es una faceta del relativismo de demasiados católicos que es particularmente escandalosa en el sentido evangélico de la palabra. Debemos sensibilizar a la Iglesia, pastores y seglares, sobre la existencia de nuevos cristianos venidos del islamismo, el judaísmo o el agnosticismo. En Francia son 300 o 500 por año musulmanes que reciben el bautismo católico. Esto la gente no lo sabe, pero es verdad. La falta de concienciación constituiría una falta contra la caridad debida al prójimo. Para avivar la caridad y motivar a la voluntad, es necesario iluminar la inteligencia y recordar a los católicos su papel decisivo en la vida religiosa. Primero, 2 puntos. La inteligencia en su capacidad más profunda hace posible ir a Dios y adherirse a Cristo. Segundo, los signos accesibles para todos marcan el camino para quienes buscan. Primero, capacidad profunda de la inteligencia. Escuchemos al apóstol de los gentiles. Gentiles, ¿es eso? Gentiles, eso. Dios nuestro Salvador, en la primera epístola a Timoteo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta palabra de Pablo es decisiva para nuestro tema. San Pablo elimina la primacía de los sentimientos y de la voluntad. Afirma claramente el vínculo entre la salvación y la verdad. La voluntad salvífica universal de Dios se concreta para cada uno en un camino abierto para que todos los hombres puedan adherirse a la verdad en asuntos religiosos. En la epístola a los Romanos dice, capítulo 1, las perfecciones invisibles de Dios desde la creación del mundo se hacen notorios a través de sus obras, su eterno poder y su divinidad. Un texto muy importante. Como señaló San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, muy importante, de 1998. Como señaló Juan Pablo II, así pues, se reconoce a la razón del hombre una capacidad que parece superar casi sus mismos límites naturales. No solo no está limitada al conocimiento sensorial, desde el momento que puede reflexionar críticamente sobre ello, sino que, argumentando sobre los datos de los sentidos, esto es muy tomista, argumentando sobre los datos de los sentidos, puede incluso alcanzar la causa que da lugar a toda realidad sensible. Con terminología filosófica, añade Juan Pablo II, podríamos decir que en este importante texto paulino se afirma la capacidad metafísica del hombre. Muy importante, importantísimo, la capacidad metafísica del hombre. Esta capacidad es muy poco conocida hoy en día entre los creyentes. A menudo hay una especie de retirada al fideísmo. Esto lo escribe Juan Pablo II. Fideísmo, es decir, la fe es la sola manera de conocer algo. La inteligencia jugaría un papel modesto, de jugar alguno, en las decisiones y la vida del alma religiosa. Desde esta perspectiva, el impulso misionero no encuentra el contenido de inteligencia necesario
para su desarrollo. La misión queda limitada a un testimonio existencial. Puede ser considerado entonces como inconsistente por aquellos que tienen necesidad de verdades objetivas. Estos son más numerosos de lo que imagina el clero distorsionado por el subjetivismo. Para la propagación de la fe es necesario volver a valorar la inteligencia. Amad mucho la inteligencia, intellectum valde ama, dijo San Agustín. Es necesario recordar que la inteligencia tiene una capacidad más profunda, puede ir más allá del conocimiento del mundo sensible. Existen verdades, dice Juan Pablo II en Fides et Ratio, existen verdades conocibles naturalmente y por consiguiente filosóficamente. Su conocimiento constituye un presupuesto necesario para acoger la revelación de Dios. Un presupuesto necesario para acoger la revelación de Dios. La razón es llevada por todas estas verdades a reconocer la existencia de una vía realmente propedéutica a la fe que puede desembocar en la acogida de la revelación sin menoscabar en nada sus propios principios y su autonomía, dice Juan Pablo II. Es imperativo encontrar una manera de hacer que los católicos de hoy se sensibilicen con esta verdad eterna. Este, por mi parecer, es el único antídoto posible contra el relativismo. Esta verdad tiene sus raíces en la revelación divina. En el principio, dice San Juan, en el principio era el verbo, el logos. El apóstol del amor se hace eco de las primeras palabras de la Biblia. Argumenta que la verdad precede al amor. El Génesis nos muestra a un Dios creador del mundo por su logos, es decir, por su sabiduría expresada en la palabra. El logos es esto, sabiduría expresada en la palabra. Cuando Cristo es cuestionado sobre el mayor mandamiento, en el Evangelio de San Mateo, él refiere a un pasaje del capítulo 6 del Deuteronomio. No se ha remarcado suficientemente que ese pasaje sigue inmediatamente a la gran confesión dogmática de Israel. No es una cosa sentimental solamente. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Esto está dirigido a la inteligencia, con la verdad fundamental de la unicidad de Dios. El Deuteronomio especifica a reglón seguido cómo debe ser amado Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cabe aquí señalar que el corazón, en el lenguaje bíblico, es un lugar del pensamiento profundo. No es solamente capacidad sensible de amar. El lugar del pensamiento profundo, del juicio, de la decisión voluntaria. No es una dimensión emocional y afectiva. Es la faceta profunda de la inteligencia. El corazón, en la palabra bíblica. La faceta profunda de la inteligencia. Es a través de ella que la inteligencia se comunica con el ser de las cosas. Es por esta faceta que el hombre es imagen de Dios. Sin el corazón, entendido en ese sentido, es imposible adorar y amar a Dios en espíritu y en verdad, como lo pide nuestro Señor en el Evangelio de San Juan. Este es el verdadero significado de la palabra corazón utilizada por el gran pensador francés Blaise Pascal.
Es necesario distinguir el corazón de los planteamientos discursivos de la razón, pero no oponerlo a ellos. Distinguir, pero no oponer. Pascal habla del Dios sensible al corazón, no a la razón. Esto significa que para llegar a Dios, tanto en metafísica como en teología, la inteligencia debe poner a trabajar toda su capacidad del ser, toda, que le abre al infinito. Pero no debe denigrar neciamente a la ciencia moderna. Esto lo dice el estudiante de astrofísica. No se debe denigrar neciamente a la ciencia moderna, fruto de la razón. El corazón, entendido en este sentido, abre primeramente la inteligencia al ser en toda su amplitud, con su superabundancia de lo verdadero, lo bueno y lo bello. Luego, por gracia, al misterio de Dios. Quizá por esto es que la música es muy necesaria para abrir el corazón profundo. Debemos reconciliar a los cristianos con la riqueza de la inteligencia, mediante pedagogías apropiadas, volviendo a un ritmo de vida y a un tempo humano, incluyendo la mirada de admiración hacia la creación. Por la formación humanista, la verdadera educación que transmite el conocimiento. De ahí, queridos hermanos, la importancia de apoyar una enseñanza que no sea una escuela de imbéciles, como se pasa en demasiados lugares. Escuela de imbéciles. Hay muchos libros en Francia. L'école des crétins. A través de la poesía también, la gran literatura, el arte, la música y la belleza. Se debe aclarar nuevamente que la inteligencia no es solo una capacidad para captar cosas experienciales y una facultad de razonamiento que se implementa en la ciencia y la tecnología en el sentido moderno. Implica también la capacidad de cuestionar el ser mismo de las cosas, de ser medido por ellas en una relación que está abierto al misterio, porque hay un misterio del ser, a un misterio natural. Entonces, vuelve a quedar claro para los cristianos que la inteligencia que Dios ha dado al hombre es el camino para caminar hacia la verdad religiosa. En cierto sentido, no hay otro. Frente al desgaste cientificista y racionalista, el francés Antoine de Saint-Exupéry escribió al final de su vida: solo hay un problema, solo uno, redescubrir que hay una vida del espíritu incluso superior a la razón científica. Esta vida es la única que satisface al hombre. Los papas de los tiempos modernos, desde León XIII hasta Benedicto XVI, nos han invitado repetidamente a recorrer este camino que se opone a la desesperación moderna en relación con la inteligencia. Básicamente, la Iglesia salva así la dignidad del hombre. Una anécdota: después de la publicación de Fides et Ratio, oímos a los nuevos filósofos franceses decir en substancia eso con admiración: únicamente el Papa cree en la razón humana y la filosofía. Es interesante. Bueno, al comienzo de la gran crisis de certezas que durante 50 años ha sacudido a Occidente, incluso entre los creyentes, Pablo VI hizo una declaración inaugural en la lectura de su profesión de fe del 30 de junio de 1968.
Un texto muy importante. Es de suma importancia advertir que además de lo que es observable y de lo descubierto por medio de las ciencias, la inteligencia que nos ha sido dada por Dios puede llegar a lo que es, puede llegar al ser a lo que es. No solo a significaciones subjetivas de lo que llaman estructuras o de la evolución de la conciencia humana. Es un texto muy importante de Pablo VI. Nos adherimos aquí a la gran originalidad del cristianismo. El cardenal Ratzinger, en una conferencia muy importante en la Sorbonne en París, en el año 1999, dice: el cristianismo, desde el Areópago de San Pablo, se presenta con la pretensión de ser la religión vera, la verdadera religión. Esto significa que la fe cristiana no se basa en la poesía, en la política, los dos grandes fuentes de la religión antigua. Se basa en el conocimiento. Venera a ese ser que está en el fundamento de todo lo que existe, el Dios verdadero. En el cristianismo, palabra importantísima de Ratzinger, en el cristianismo la racionalidad se convierte en religión y no en su adversario. A partir de ahí, los cristianos recuperarán el verdadero sentido de la misión. San Pedro decía a los primeros cristianos: estad siempre prontos a dar razón, en el texto griego es logos, dar razón de la esperanza en que vivís. Citando este texto, Benedicto XVI, en su hermosísimo discurso en París a los Bernardinos, señaló: el logos debe transformarse en apología. La palabra debe convertirse en respuesta. De hecho, los cristianos de la Iglesia naciente no consideraban su anuncio misionero como propaganda que debía servir para ganar importancia para su grupo, sino como una necesidad intrínseca derivada de la naturaleza de su fe. El Dios, añade Ratzinger, el Dios en el que creían era el Dios de todos, no solamente de los católicos, de los cristianos. El Dios único y verdadero que se dio a conocer a lo largo de la historia de Israel y finalmente a través de su Hijo. Esto es el primer punto, capacidad profunda de la inteligencia. Segundo punto, señales para quienes buscan. Pero en un mundo dominado por la sensibilidad y el activismo, sigue siendo relevante este discurso apologético basado en la inteligencia, en el vértigo de un flujo incesante de información. Los medios de comunicación nadan en lo virtual. Esta virtualidad es un vehículo instantáneo de informaciones que están vacías de pensamiento y saturadas de emotividad. Sí, la respuesta es esta. Sí, la apologética de la inteligencia es más relevante que nunca. Dios tiene la bondad de dirigirse a los hombres en un lenguaje humano. Esto es muy me conmociona mucho, porque Cristo habló armenio, hebraico, griego, quizá latino, y cantó, como le decía el hombre que habló antes de mí. Esto es muy conocido. Cuando yo estoy rezando los planos, estoy diciendo algo que Cristo ha cantado. Bueno. Dios tiene la bondad de dirigirse a los hombres en un lenguaje humano.
también ha tenido la delicadeza de firmar sus mensajes, como una carta que firma. Sin embargo, dice el Concilio Vaticano I, sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, muy importante, el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina adaptados a la inteligencia de todos. Y San Pío X añade a la inteligencia de todos los hombres, aun los de este tiempo. Todos los hombres. Es un error exagerar el poder de las estructuras de pecado del mundo moderno. Es un gran error de los buenos. Son muy perjudiciales para el equilibrio y la virtud de los hombres, naturalmente, pero no tienen el poder de cambiar la naturaleza humana. No tienen el poder de cambiar la naturaleza humana. Esta naturaleza está hecha para lo verdadero y, en definitiva, para Dios. Existe una especie de arrogancia de la modernidad en esta ambición demiúrgica, o más bien satánica, de cambiar la naturaleza humana. Lo peor es que los cristianos están influenciados por ella y que abandonan la dimensión apologética de su fe. Estos cristianos se equivocan grandemente cuando sitúan la cuestión de la búsqueda o del desinterés por la verdad primeramente en el nivel de los condicionantes culturales. La opción por la búsqueda de la verdad se encuentra en lo profundo del hombre. Ninguna estructura puede hacer que desaparezca por completo, ni siquiera los grandes obstáculos que surgirán en los últimos días de la historia. San Pablo nos advierte, hablando del anticristo, en la segunda epístola a los tesalonicenses, aquel inicuo cuya aparición es obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios de mentira y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. El amor de la verdad. He aquí la opción fundamental sobre la que nos jugamos la salvación. Todo hombre debe dejarse llevar por este amor y aceptar las luchas internas y externas para escuchar la voz de la verdad. De este modo encuentra de Dios los signos auxiliares y la ayuda interior que marcan el camino a seguir hacia la totalidad de la verdad. Pensar lo contrario por parte de aquellos que tienen la fe verdadera y se adhieren al misterio de la encarnación es imposible. Lo vemos en el apostolado misionero, que nos junta en todos los ámbitos de la vida y en todas las culturas a tantas almas sedientas de verdad. El hombre, dijo el cardenal Ratzinger, no puede resignarse a ser y permanecer en lo esencial ciego de nacimiento. El alejamiento de la verdad nunca puede ser definitivo. Es una palabra importantísima. Este amor a la verdad es lo que Benedicto XVI llamó en el discurso a los bernardinos la humildad de la razón. La inteligencia humana debe reconocer que es ciertamente una inteligencia, pero no una inteligencia divina.
y que debe dejarse normalizar por la realidad, por toda la realidad. La realidad de la naturaleza, que se refiere a la belleza de su autor. La realidad de la conciencia, que manifiesta la comprensión de una norma moral del bien y del mal, e incluso la realidad inesperada de la revelación de Dios. 3 aspectos. Si las almas justas sienten esto, lo real no está hecho por nosotros. Esto es muy fundamental. Lo real no está hecho por nosotros. No está a nuestra disposición como un lugar de nuestra voluntad de poder y disfrute. Nos precede, el real nos precede. Se necesita una apertura interior para acogerlo. Muy importante, apertura interior. San John Henry Newman supo dar para la época moderna una visión objetiva de la noción de conciencia como capacidad personal de asimilación de la realidad. Citación. Citación de Ratzinger otra vez, en un discurso a los cardenales de la Curia. Para Henry Newman, conciencia significa la capacidad del hombre para la verdad, la capacidad de reconocer precisamente en los ámbitos decisivos de su existencia. Religión y moral, esos son los ámbitos decisivos, no solo la física y otras cosas. Religión y moral, una verdad, la verdad. La conciencia es al mismo tiempo la capacidad para la verdad y la obediencia en vista de la verdad, que se manifiesta al hombre que busca con el corazón abierto. Eso es la llave. Corazón abierto. El hecho de que la religión y la moral sean accesibles a la inteligencia humana, cuando el hombre tiene este amor de la verdad, a la verdad, se manifiesta en el proceso de conversiones. Eso me interesa mucho porque yo soy un converso también. No en el sentido de que vienen del judaísmo, pero del ateísmo. Bueno, y encontramos muchísimos en Francia que se convierten al catolicismo. En este proceso de las conversiones siempre encontramos signos de credibilidad. Bajo la acción del Espíritu Santo hacen a la inteligencia abrirse a la luz de la fe dada por Dios. Signos de credibilidad y la luz de la fe, los dos. Uno de estos signos aparece en todos los casos, pero está especialmente presente en lo que cuentan aquellos que provienen de la esfera cultural del Islam. Nos conocemos muchísimos. ¿Cuál es este signo? Es la presencia en el cristianismo de la verdad del amor. La verdad del amor. Cristo se ha doblado ante el sufrimiento y ha soportado el mal de otros, especialmente el mal supremo, que es el pecado. Y en un mundo marcado por el poder, la violencia y el sexo, los cristianos caminan por esa vía. Para el que descubre esto, hay un choque saludable o iluminación progresiva. Una religión que hace tales cosas no puede venir de los hombres, viene de Dios. El que tiene el amor por la verdad es conducido a donde se encuentra la verdad del amor. Este lugar de la verdad del amor es Cristo y sus hermanos. Este lugar de la verdad del amor es Cristo y sus hermanos, son los que forman la Iglesia. Ratzinger dice, las dos dimensiones de la religión que siempre se separaron una de la otra en el mundo antiguo, la naturaleza en su reinado eterno, y la necesidad de salvación del hombre que sufre y lucha, se juntan entre sí. La racionalidad puede convertirse en religión porque el Dios de la racionalidad entró él mismo en la religión. El itinerario que conduce a los musulmanes
por lo menos a los que he conocido yo, o a los agnósticos, al cristianismo a menudo está marcado por tres cosas. Primero, por el descubrimiento de la figura trascendente de Cristo en la lectura de los evangelios, especialmente el de San Juan. El que lee el Corán y después San Juan ve que hay algo diferente, ¿no? Luego, por un signo personal, sueño, visión o locución, digamos un milagro individual, bueno, un pequeño milagro muy simpático, no hay que hacer discusiones después en el lugar de este milagro, pero es verdad, hay muchísimos, ¿no? Los sueños, visiones, locuciones de los ángeles o no sé qué. Finalmente, por el encuentro con los discípulos de Cristo que se aman uno otro. Sí, la ayuda interior del Espíritu Santo va acompañada de las pruebas externas de la revelación de Cristo. Eso dice Vaticano I y también repite el Catecismo de la Iglesia. Ayuda interior, pruebas externas, las dos cosas, muy importante. Aquí está el signo personal y después el descubrimiento de la caridad de los cristianos, eso es importantísimo. El viaje que va del amor a la verdad del amor, comporta también el descubrimiento que la verdad está en el todo. Eso dice un filósofo moderno, no muy bueno, Hegel, pero tiene un sentido verdadero. La verdad está en el todo, pero en un todo ordenado. Todo ordenado es la significación de la palabra griega católicos. En el fondo, la verdad es católica. Yo lo descubrí en mi camino. Y después estoy solamente enchanté, émerveillé. Encantado. Después de 50 años, siempre encuentro algo nuevo, pero es todo católico, es extraño. Fascinante, es muy fascinante. Muy diferente del protestantismo, del islamismo, del budismo. Bueno. Si Dios ha revelado una religión, esta tendrá las credenciales para llamarse a sí misma verdadera, que integra y unifica los diversos aspectos de la realidad. Eso es extraordinario. Solo el catolicismo hace eso. La naturaleza y la gracia, la razón y la fe, la persona y la sociedad, la inteligencia y el amor. El esplendor de esta complejidad en la unidad golpea a aquellos que han conocido a Cristo a través de las comunidades protestantes. Descubren que a pesar de la indignidad y los enormes fallos de los católicos, especialmente las de sus pastores, es la Iglesia romana la que refleja el rostro de Cristo. Eso es una verdad de fe, aunque los hombres sean malos. En su unidad sobrehumana, en su asombrosa catolicidad, en su estabilidad comprobada en el fuego de las persecuciones, que sean externas o internas. Queridos hermanos, depende de nosotros el ayudar a la obra del Espíritu Santo, que obra en el profundo de los corazones de aquellos que tienen el amor a la verdad. Depende de nosotros buscar a los que buscan. Muchas gracias.